Gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros un ratito hablando del último libro que hemos escrito Fernando Díaz Villanueva y yo sobre la Revolución Francesa. Es posible que muchos de los que estáis aquí estáis porque seguís la contrahistoria de Fernando y en algunas ocasiones hasta habéis podido escuchar los programas que en su día hicimos sobre la Revolución Francesa y que fueron el origen de este libro. En realidad el formato, que algunos de vosotros quizás ya conozcáis porque habéis podido leer, es un libro dialogado donde Fernando y yo nos vamos haciendo preguntas y buscando respuestas sobre este acontecimiento clave del mundo contemporáneo, que fue la Revolución Francesa, un formato que es trasladado desde el propio programa que Fernando hace en podcast de la contrahistoria. Y decidimos dejar el mismo formato, primero porque a la larga, si hubiéramos escrito un libro tradicional tratando de mezclar nuestras cuatro manos, pues siempre es complejo, porque somos dos voces distintas y aunque podemos tener puntos en común, también tenemos divergencias. Por ejemplo, yo tengo un buen paladar y él no, para poner un ejemplo rápido. Bien, entonces el formato dialogado nos permitía mantener esas dos voces, pero sobre todo porque considerábamos que el traslado del diálogo de la contrahistoria al texto escrito, era una forma de invitaros a compartir ese diálogo con nosotros. Por supuesto, teníamos la ventaja que al convertirlo en un texto escrito podíamos corregir mucha información o podíamos aportar muchos más datos que los que podemos dar en la contrahistoria o incluso algún dato que se nos puede deslizar equivocado en la contrahistoria en el texto escrito se puede corregir. Entonces eso aportaba una mejora. Acabo de comentaros que hicimos este libro en torno a uno de los acontecimientos clave del mundo contemporáneo y quizás uno de los objetivos del libro era tratar de explicar por qué es un acontecimiento clave del mundo contemporáneo, más por la buena publicidad que le hemos dado que por el hecho en sí. Es posible que haya otras dinámicas históricas en estos siglos XVIII, XIX y XX que han marcado de forma mucho más notable la historia actual que la propia Revolución Francesa. Pero es curioso también ver cómo en la historia, en demasiadas ocasiones, son los acontecimientos que mejor fama tienen los que terminamos por aprender, más allá de que sean los que auténticamente supusieron un cambio trascendental en la historia. Yo siempre pongo un ejemplo muy simpático. En las enciclopedias que podían tener nuestros padres o nuestros abuelos en casa en los años 50, en los años 60 sí, había las entradas a un señor llamado Westinghouse, pues solía aparecer, a veces sí, a veces no, quizás no todos recuerden quién es Westinghouse, y las entradas a Kennedy, al presidente de Estados Unidos asesinado, eran más comunes. En la actualidad, en los 2024, es muy raro que en los manuales de historia más comunes aparezca el señor Westinghouse y Kennedy sigue apareciendo. Y claro, ustedes dirán, ¿y por qué al Talgarín le importa Westinghouse? Pues porque fue el que dio una aplicación práctica a la corriente alterna que nos permite tener neveras, frigoríficos. Entonces, en la historia de la humanidad es mucho más importante el frigorífico que Kennedy. Y es mucho más importante que existiera Westinghouse que Kennedy. Pero prácticamente ninguno nos acordamos del pobre Westinghouse y todos más mal que bien sabemos algo de Kennedy. E insisto, la trascendencia histórica de Kennedy es bastante limitada. Y a la vuelta de 200, 300 años será una anécdota, mientras que menos mal que tenemos a Westinghouse y podemos tener frigoríficos para conservar los alimentos. Algo parecido nos ocurre con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era un acontecimiento, entre comillas, inevitable, que podía haberse dado en otro momento, porque es el resultado de una revolución previa que es la que realmente marcó el cambio en el mundo contemporáneo, que es la revolución industrial. Hay una revolución industrial que se desarrolla desde Inglaterra y a lo mejor en el futuro escribo con Fernando un libro sobre la revolución industrial y eso nos permitirá sentarnos de nuevo aquí en la librería universitaria para hablar de la revolución industrial, que mejoró las condiciones materiales de, en principio, el occidente de Europa y a la larga del resto del mundo. Y fue precisamente esa mejora de las condiciones materiales provocada por la revolución industrial lo que inevitablemente llevó a la Revolución Francesa. Porque los franceses que se sublevan en julio de 1789 lo hacen de una forma tan vigorosa, tan atrevida y con unos líderes que tratan de buscar unas reformas sociales, jurídicas tan notables, en esencia, porque 100 años atrás sus condiciones materiales eran las que eran, una crisis de hambre podía provocar un malestar, pero un malestar que habría exigido más pan, o el pan más barato, pero no un cambio radical en la forma de entender Francia, que sí ocurrió a partir de julio de 1789, porque sus condiciones de vida eran
tan por encima de las que tuvieron sus antepasados 100 años atrás, que decidieron que, oye, ¿y qué tal si además de las condiciones materiales que tenemos mejores gracias a la revolución industrial, nos dotamos de unas condiciones políticas y unas condiciones jurídicas que también nos mejoren la vida? Después nos podemos preguntar si la mejora existió o no existió. Entonces, hemos de entender que la Revolución Francesa, insisto, era inevitable, podía haberse dado con Luis XVI en 1789, que es lo que ocurrió, o podría haber ocurrido después, pero ocurrir es el tipo de cosas que había de ocurrir como consecuencia de esa mejora material provocada por la revolución industrial. Entonces, primer punto a retener, podemos juzgar bien, mal, nos puede gustar más o menos la Revolución Francesa, pero no solamente fue un hecho histórico que ocurrió, y ocurrió, de modo que marcó la historia, sino que además es un hecho histórico que dentro de la dinámica provocada por la Revolución Industrial, antes o después iba a suceder. Y hay otro elemento añadido en esta valoración de la Revolución Francesa, fue terriblemente violenta, es cierto, pero porque las revoluciones tienden a ser terriblemente violentas. Y por lo general, los que somos papás y tenemos hijos en casa, sabemos perfectamente que podemos pedirle a nuestro hijo, con una palabra cariñosa, cuando empieza el curso en septiembre, después de una larga vacación, que se levante porque ya es hora de ir al colegio y tiene que volver a estudiar y convertirse en una persona de provecho. Y todos sabéis que los que somos padres, esa conversación, ese diálogo, ese amor y ese cariño te dura los primeros 5 minutos. De minuto 6 ya estás gritando a tu hijo que se levante una vez por todas y que se vaya al colegio, que es lo que le toca hacer. ¿Bien? Y es sorprendente, porque adoramos a nuestros hijos, pero por alguna razón, ese muchacho que también nos adora a nosotros, hasta que no le gritas, no se levanta. Entonces, aunque parezca contradictorio, los seres humanos sí que necesitamos una cierta dosis de vigor, de eficiencia un tanto violenta para ponernos en marcha, y eso es la Revolución Francesa. Ojo, además con una diferencia notable, porque podíamos comparar inmediatamente, ¿no? Oye, pero en Estados Unidos la cosa fue un poco más suave. Pues hombre, es normal. Es que en Francia, en 1789, había casi 30 millones de personas, mientras que en Estados Unidos, cuando se independizan, a duras penas son más de 3 millones en un territorio que es prácticamente el mismo. Entonces, claro, había muchos menos. Así que había que menos niños que levantar a gritos aquella mañana de la independencia de Estados Unidos y muchos que levantar aquel julio de 1789. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues quiero deciros que podemos acusar a la Revolución Francesa de muchísimas cosas, pero no las vamos a acusar de lo que era inevitable. No podemos acusarla de que existiera, porque fue inevitable. No podemos acusarla de que fuera violenta, porque era inevitable. Es como funcionan las dinámicas humanas. Pero sí podemos poner el dedo acusador sobre la Revolución Francesa en aquello que aparentemente es lo positivo. Entonces, la principal crítica a la Revolución Francesa es que el modelo político que van a establecer es el Estado-Nación. No lo inventan, los estados existían desde hace milenios, no inventan las naciones existían desde hacía siglos, los seres humanos se sentían vinculados a un lugar en el que habían nacido y con el que tenían cierta relación afectiva, pero lo que sí va a provocar la Revolución Francesa es asociar esos dos conceptos que ya existían previamente y convertirlos a largo plazo en el único actor político de derecho internacional que podíamos reconocer, que es el Estado-Nación. Entonces, hoy nos hemos acostumbrado a que el mundo se divide en países y que cada país tiene unas fronteras limitadas. No siempre ocurre, ¿eh? Hay algunos países que todavía tienen las fronteras sin limitar, por ejemplo, los países árabes en la península arábiga. Esos los mapas, cuando los compráis en los países árabes de la península arábiga, te aparecen sin las fronteras limitadas. En nuestros aldas en España aparecen limitadas, en sus aldas aparecen sin limitar. Ese fue el gran pecado de la Revolución Francesa. Decidir que el único actor político que podía existir era el Estado-Nación. Y un Estado-Nación que se va a convertir en un elemento excluyente. Porque solo aquellas personas que reúnan las condiciones que el gobierno que haya en ese momento en ese Estado-Nación podrán ser miembros de ese Estado-Nación. Y estoy hablando en Bilbao, donde tenéis una historia que conocéis perfectamente en qué momento ha podido haber gentes que aspiraban a construir un Estado-Nación claramente excluyente. Pues bueno, ese problema que pudisteis vivir en Bilbao hace unas cuantas décadas es uno de los herederos naturales de la Revolución Francesa. Así que si hay que echar en el saco de las maldades de los errores de la Revolución algo interesante, el principal es el nacionalismo derivado de haber convertido el Estado-Nación
en el principal actor político en el derecho internacional. Esto que os acabo de contar estaría en contra de lo que habitualmente esperamos que nos cuente la Revolución Francesa, porque esperamos que nos cuenten la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la búsqueda de las libertades, la igualdad, la división de poderes y todo este tipo de elementos. Pero es que todo eso ya existía antes, y en algunos casos incluso de una forma más completa. Pensad que hay una cosa extraña que nos explicaron desde el colegio, que nos repitieron en secundaria, y que a tipos como Fernando y yo, que estudiamos historia, nos repitieron en la universidad, es que menos mal que llegaron los ilustrados, bien con Montesquieu a la cabeza, que estableció 3 poderes para evitar el poder absoluto, aquello del judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pues nos mintieron, porque en realidad lo que hizo Montesquieu fue reducir el número de poderes. Antes de la Revolución Francesa no había 3 poderes, había docenas de ellos, que se contrabalanceaban unos a otros. Entonces, ojo, no eso es la parte positiva de la revolución, esa también va a la parte negativa. Pasamos de tener docenas de poderes contrabalanceándose a dejar solamente 3, que además, si el gobernante de turno es habilidoso, y no quiero dar nombres ni circunstancias, es capaz de reducirlos aún esos 3. Bien, o cuando estamos hablando de la igualdad, claro, la única igualdad válida que podemos aprovechar es igualdad de derechos, que no de condiciones. Entonces todos tenemos que tener la misma cantidad de derechos. Pero si algo provocó la Revolución Francesa fue eliminar la justicia inmediata, los sistemas de arbitraje tradicionales y convertir todo ese modelo en una justicia hipercentralizada, muy burocrática, que al final resulta imposible. Y vosotros lo entendéis muy bien. Es muy curioso que hoy volvemos a apelar a comisiones de arbitraje para solucionar problemas inmediatos. Y nos parece una cosa súper moderna. A ver, chicos, eso es precisamente lo que se cargó la Revolución Francesa. ¿Bien? Y nos han dado una justicia que parece que es igualitaria para todos. A ver, ¿quién es el guapo que no se llame Xabi Alonso que es capaz de pleitear con Hacienda? Hacienda te manda una carta, te pone una multa, puedes estar en desacuerdo con ella, venga, atrévete a... Vale. Me acerco si quieres. Vale. Entonces, atrévete a pleitear con Hacienda. Entonces diremos, no, si todos somos iguales ante la ley. No, no todos podemos pleitear con Hacienda. Esto es el resultado de la Revolución Francesa. Nos crearon un sistema jurídico aparentemente igualitario y crearon un sistema jurídico hiperburocratizado en el cual hay muchas ocasiones en que, sabiendo que te están juzgando de forma inconveniente, prefieres no pleitear. Eso es el resultado de la Revolución Francesa. Bien, ¿con esto qué os quiero decir? Pues que este tipo de cuestionamientos que hacemos a la Revolución es la forma en la que nos hemos planteado el libro. El título de Contra la Revolución no es que estemos en contra de la Revolución, es que es la marca distintiva de Díaz Villanueva, que él sí está en contra de todo. Está en contra de vestir bien, está en contra de comer bien, está en contra de seguir equipos de fútbol correctos, está en contra de valorar correctamente la arquitectura contemporánea, bien, pero bueno, alguna virtud tiene a pesar de todo, ¿eh? Y frente a eso lo que hemos hecho, no por una marca distintiva, lo que hacemos es preguntarnos, cuestionarnos sobre un acontecimiento histórico que por lo general parece que lo entendemos, que lo tenemos bien controlado y que sin embargo, con estos pequeños pincelados que os acabo de dar, os dais cuenta que el debate es mucho más intenso. Os dejo con Fernando. No tengo. Sí, aquí se me escucha mejor con este. Bueno. El libro que entiendo que algunos habréis leído ya, porque es un libro que salió a finales del mes de mayo, otros habréis esperado hasta ahora para leerlo, es un libro que nace de una contrahistoria, concretamente de 4 contrahistorias que hicimos Alberto y yo a principios del año 2022. La Revolución Francesa era uno de los temas que yo quería tratar en la contrahistoria desde que empecé a hacerla allá por el mes de julio de 2017. Pero era un tema ambicioso. Sabía que con 1 hora, incluso haciendo un programa más largo de lo habitual, de 1 hora y 3/4, no me iba a ser suficiente. Entonces, hablando con Alberto, lo dejé como algunos temas que he tardado mucho en traer y los que me quedan. Mucha gente me pide, por ejemplo, la guerra civil y he dicho ya llegará su momento, o las contrahistorias que tengan que ver con la guerra civil. Hay una de hace muchos años, pero a falta de tener clarificado todo y poderlo expresar bien, lo prefiero dejar ahí. Y eso es lo que sucedió con la Revolución Francesa hasta que en 2021 Alberto y yo nos sentamos y bueno, le planteé que por qué no nos metíamos con la Revolución Francesa. Lo primero que me dijo es que una contrahistoria no bastaba, a no ser que compactásemos mucho, y eso supondría que nos tendríamos que saltar acontecimientos importantes
y no tanto de contarlos, porque contarlos se puede contar rápido, que una cronología básica se puede hacer incluso en 10 minutos, como analizarlos y tratarlos bien, es decir, tratarlos con mimo para que se lo pueda entender el oyente. Así que lo dividimos en 4, que fueron seguidas además en enero del año 2022, siguiendo una línea cronológica. En esto insistió mucho Alberto desde el principio y esa es la razón por la cual el libro también sigue una línea cronológica, porque sin la cronología no puedes responderte a muchas de las preguntas que nos hicimos, primero para hacer el programa y luego para redactar el libro. El libro, como bien ha dicho Alberto, es una conversación y cuando digo una conversación, digo bien, es una conversación, nos sentamos en mi estudio, pues hace un año justo, tal cual, no sé qué días grabamos, pero es posible que hace justo un año, el 19 de septiembre, estuviésemos grabando en mi estudio, nos pusimos un micrófono y nada, pues a echar horas allí. Esa grabación, que fueron muchísimas horas de grabación, luego yo me puse con unos auriculares y a transcribirlo. Simplemente fue eso, y a dividirlo bien por capítulos y a dejarlo en lenguaje literario y que no superase las 250 páginas. Somos partidarios de no hacer los libros muy gruesos porque sabemos que el tiempo del que dispone el lector siempre es limitado y tenemos, como podéis ver, un montón de competencia. Vamos, que competimos con todos estos autores, la mayor parte de ellos mucho mejores que nosotros, y además competimos con Netflix, competimos con las consolas de los videojuegos y competimos también con Athletic de Bilbao, que, en fin, juega partidos de fútbol y ya quita tiempo de lectura a nuestros posibles lectores, a nuestra clientela. Así que, nada, decidimos hacerlo breve, pero pudiendo tratar con cuidado y con detalle, con todo el detalle que permiten 250 páginas, los acontecimientos principales debidamente organizados de forma cronológica. Porque cuando se nos habla de la Revolución Francesa, Alberto y yo estudiamos historia en la universidad, y mal que bien, yo en concreto estudié historia contemporánea y sí que le dedicaron tiempo los profesores a ella, pero aun con todas, incluso en mi caso, se apelotonaba todo. Es decir, parece, o no digamos ya alguien que no ha estudiado historia en la universidad, que solo se ha quedado con las nociones que le proporcionaron en el bachillerato. En la Revolución Francesa existe el antojo de que todo sucede a la vez. Los parisinos toman la Bastilla, le cortan la cabeza al rey, llega Napoleón, promulgan la Constitución, aparece un tal Robespierre que empieza a cortar cabezas y no sucede todo a la vez. El proceso es más largo de lo que pensamos, pero excesivamente corto en términos históricos. Hemos tomado la cuenta larga, la de los 25 años, es decir, que la revolución empieza en 1789 y termina en 1814, con la restitución de la monarquía borbónica, la de Luis XVIII, que curiosamente, y esto lo hemos repetido muchas veces y lo decimos en el propio libro, recupera la corona de Francia con más poderes de los que tenía su hermano, con muchos más poderes. Y esos poderes extraordinarios se los debe a la Revolución Francesa. Ha sido la Revolución Francesa la que ha concentrado el poder en una sola institución, en este caso la corona. Antes había sido el imperio y antes de eso la república, y la había concentrado además en un solo lugar, que es la ciudad de París. El reino de Francia ya era un lugar, o era un reino especialmente centralizado en comparación con otros que había en Europa, pero la Francia de Luis XIV, la de Luis XV o la de Luis XVI no estaban, vamos, ni remotamente tan cerca del centralismo que caracteriza a Francia como lo estuvieron a partir de la Revolución. Lo que el certificado de nacimiento del centralismo francés es la Revolución Francesa. Consideran que debe haber no solo una ley para todos, sino que además la política y el poder se debe administrar desde un solo lugar, en este caso la ciudad de París. En España lo copiamos, en mala hora, por cierto, a partir del siglo XIX. Se implanta, eso sí, no con una república, sino con una monarquía o con varias monarquías, pero ese mismo sistema francés, de que nos sentó fatal, por cierto, y no nos trajo más que disgustos, en España lo aplicamos, lo aplicaron los alemanes, lo aplicaron los italianos, vamos, que nuestros antepasados no fueron los únicos, lo aplicaron los británicos. Recordemos cómo el Reino Unido tiene que devolver los parlamentos galeses y escoceses, pues tardísimo, tan tarde como 1998, a raíz de los acuerdos de Viernes Santo, que ya de paso los galeses y los escoceses, el acuerdo iba dirigido a acabar con el IRA en Irlanda del Norte, se llevan su parlamento. Así que estas ideas de la Revolución Francesa de concentración del poder, una de las grandes preguntas que teníamos, nacen en la Revolución Francesa. Empezamos a ordenarlo todo de forma cronológica y una de las cosas
que, iba a decir descubrimos, ya la sabíamos, pero la exponemos aquí, es como son los revolucionarios los que le declaran la guerra a Europa, y no al revés, que es, insisto, como no es que los profesores mientan, es que lo mezclan todo, hacen un revoltijo de acontecimientos y se crea la impresión de que la revolución supone una amenaza y hay que luchar contra ella. Y entonces el rey de Prusia y el de Austria y el de España deciden ir a por los revolucionarios. No fue así, fueron los revolucionarios los que declaran la guerra. Bien, todas estas cosas las exponemos una tras otra y terminamos con una pequeña reflexión, breve, como el libro en sí, sobre cuál ha sido el legado y las consecuencias de la Revolución Francesa. No pretendemos hacer presentismo, ni mucho menos. Esto, como bien ha dicho Alberto, lo de contra lo pusimos porque, bueno, es el nombre de la casa o la marca de la casa, en mi caso al menos. Si podríamos haberlo llamado Sierra la Revolución Francesa. Como bien sabéis, el de Alberto es Sierra, pero no tenía mucho sentido, así que nos quedamos con lo de contra. No podemos estar en contra de un hecho histórico que aconteció hace casi 2 siglos y medio, es simplemente absurdo. Es como decir, estoy contra la Inquisición, estoy contra el descubrimiento de América o estoy contra la conquista de Hispania por parte de Escipión el Africano. Es que estés en contra ni quita ni pone. Se puede estar a favor o en contra de acontecimientos presentes, coetáneos, pero no con algo que sucedió hace tanto tiempo. Aunque sí se puede entender que hay un contenido crítico. Crítico en el sentido no de que vayamos a demoler la Revolución Francesa porque nos identificamos con aquellos legitimistas borbónicos. No es el caso, os aseguro, ni muchísimo menos porque de nuevo estaríamos ante un anacronismo absurdo. Ya sabéis que en Francia existen esos legitimistas que quieren volver a la dinastía borbónica. Como sabéis, en Francia hay orleansistas, borbónicos y bonapartistas. No, a falta de monárquicos tienen 3 variedades de monárquicos distintos. Bien, no es nuestro caso y aparte, ni Alberto ni yo somos franceses. Alberto sí domina bien la cultura francesa, el estudio de la Sorbona, el idioma lo habla a la perfección, conoce muy bien aquel país y eso ha permitido, bueno, a lo largo de su vida, aunque él es historiador del arte y arqueólogo, pues la Revolución Francesa siempre le interesó, como es normal, y más habiendo vivido como vivió en París durante muchos años. Pero vamos, no deja de ser español, vamos, que de Segovia concretamente, que le viene un poco, le da un poco igual, no se va a meter en asuntos, no somos franceses haciendo justicia o tratando de hacer justicia o de ajustar cuentas con nuestra propia historia, ni mucho menos. Es la historia del país vecino, al que Alberto le tiene algo más de cariño, yo algo menos, pero sí, yo soy más bien de cultura anglosajona, que puestos a elegir una cultura extranjera que francesa, pero por lo demás Francia me parece un país con una historia riquísima y además lo trato muchísimo tanto en la contracrónica como en la contrahistoria. Así que en líneas generales esa es Contra la Revolución Francesa. Como el libro no es nuevo, cuando estábamos haciendo la presentación en el mes de junio, que estuvimos en Pamplona, en Málaga, en Logroño, en Salamanca, el libro acababa de salir y apenas había tenido lectores, ahora sí los ha tenido, ya ha vendido unos cuantos miles de ejemplares y hemos recibido, iba a decir feedback, aunque es una palabra horrenda, retroalimentación por parte de los lectores, y a la mayor parte, a la inmensa mayoría, nos han dicho que les ha gustado y que el enfoque les interesa, y han empezado a hacernos encomiendas. Quieren la revolución industrial, quieren que hagamos lo mismo de Napoleón, quieren que nos metamos en camisas de 11 varas y hagamos lo mismo de Franco, en fin, cada uno tiene una solicitud. No sabemos por dónde continuaremos. Este es el segundo libro que hacemos dialogado. El primero lo hicimos sobre la Reforma Protestante, un libro que publicamos con la editorial Almuzara hace ya de esto 3 años, que no sé si habrá aquí algún ejemplar, y que nos sorprendió el buen modo en el que fue recibido por parte de la audiencia. De ahí que nos animásemos a hacer el segundo. El tercero llegará, pero no tenemos ni idea cuándo será. Así que os agradecemos mucho que hayáis venido hasta aquí. No queremos enrollarnos más porque sois muchísimos, según estoy viendo, y os tenemos que firmar el ejemplar a todos, y eso lleva tiempo y tampoco queremos que el librero tenga que dormir hoy aquí en la librería. Además, nos gustaría también concederos la palabra y escucharos y que nos hagáis unas preguntas. Yo había pensado en 5 preguntas, ¿te parece bien? Sí. 5 preguntas que tengan que ver, obviamente, con la Revolución Francesa. En el caso de que lo hayáis leído, pues tenéis ventaja, porque ya sabéis de qué va el libro y lo tenéis en la cabeza, y si no lo habéis leído, no hay problema, preguntadnos cualquier cosa que queráis saber. Es decir, que si lo que media entre comprar o no comprar el libro es una duda, estamos aquí para resolver esa duda. Así que levantad la mano y el primero que la levante le tiro el micrófono.
No me ha hecho falta ni tirártelo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ponte el micrófono delante así. Muchas gracias por venir. Me gustaría preguntar sobre el concepto de Estado-Nación, que lo centráis mucho el libro en él, pero luego he hecho en falta un poquito más de desarrollo de qué importancia tiene la Revolución Francesa en la aparición del Estado-Nación, si es algo tan radical como que aparece a partir de la Revolución Francesa, si ya había algo anterior, si había alternativa que apareciese, si habría aparecido de igual forma, como decía Alberto, que la Revolución Francesa habría ocurrido más tarde o más temprano. Un poco más de desarrollo sobre eso, porque me parece muy importante. Vamos a ver, el libro no es un libro de politología. El día que nosotros hagamos politología, por favor, tiradnos al río, porque sería casi un insulto. Nosotros hacemos historia, que es una cosa seria, fina y delicada. La politología, pues eso, la hace la gente que no sabe la suficiente historia y se dedica a divagar. Nos limitamos a constatar hechos, nada más. El historiador o el divulgador, el aficionado a la historia, constata hechos documentados o enuncia hipótesis sobre una serie de fuentes que le llevan a enunciar una hipótesis razonable sobre algo. Bien, lo que nosotros hablamos aquí del Estado-Nación es cuando se detecta por primera vez en la historia, en la que una constitución, en este caso la francesa de 1791, la palabra nación, además la emplea, la palabra nación ya existía naturalmente, pero la emplea unida al concepto de Estado. Es decir, los franceses ya existían, pero no existía el Estado francés. Los revolucionarios lo que hacen es, existía el Reino de Francia, algo parecido a un Estado. Lo que vienen a decir los revolucionarios es que la fuente de toda legitimidad es la nación. Hasta ahí todo correcto. La nación, fantástico. La legitimidad no procede del rey y a su vez de Dios, sino de la comunión de los franceses. Bien, el siguiente paso fue nosotros vamos a definir quién es francés y quién no, quién se queda fuera de la comunidad nacional y quién entra dentro de esa comunidad nacional. Bien, esto sucede hasta el momento presente. Es decir, tan pronto como aparecen los estados-nación, aparecen esos mecanismos de exclusión. Porque al final, cuando dicen la nación es la base o la legitimidad, la fuente del poder. Pero como yo voy a definir quién es la nación, puedo definir que la nación somos muy pocos. Y eso es lo que ya empiezan los franceses. De hecho, empiezan excluyendo. La nación, por ejemplo, los sacerdotes que no juren la constitución civil del clero no son franceses. Se les puede expulsar e incluso asesinar. Los bretones que no hablan francés también se les puede, primero se lo vamos a obligar y si aún así son refractarios habrá que acabar con ellos. No sé si me entiendes, la primera vez que lo vemos es en Francia, así que por los hechos, no es una elucubración, no es una paja mental como hacen los politólogos, son hechos comprobados, documentados. La primera vez que aparece que se dan este tipo de comportamientos de unir el Estado a la nación es durante la Revolución Francesa. Y es tan atractivo para el poder que lo empiezan a copiar en todas partes. Y no a mucho tardar, en el siglo siguiente. Y curiosamente, para liberar a la gente. Cuando terminó esa idea tan dañina, tan tóxica, terminó esclavizándola. Además hay que entender que la Revolución Francesa es el resultado final de la filosofía ilustrada. Y me refiero a ilustración en su origen, porque hoy la ilustración es un término que se ve en positivo y por tanto, como tiene buena fama, lo aplicamos absolutamente a todo. Es muy interesante, esto lo he peleado muchas veces con Fernando, cuando hablamos, por ejemplo, de la ilustración escocesa. Y a tipos como Adam Smith o David Hume los metemos en esa etiqueta de la ilustración escocesa. Claro, yo siempre he pensado, David Hume resucita, aparece aquí y sabe que le estamos llamando a ilustrar y nos preguntaría ¿por qué me estás insultando? O sea, yo saqué a patadas de mi casa a Rousseau porque me parecía un cretino. O sea, no tengáis ninguna duda de que personalmente Hume tenía muy claro quiénes eran los ilustrados porque, insisto, sacó al más insigne ilustrado a patadas de su casa. La ilustración es ese movimiento dentro de ese marco de mejora material que produce la revolución industrial, donde el ser humano adquiere una confianza, un optimismo en sí mismo notable. Es ese movimiento filosófico que considera que puede hacer tabla rasa de la realidad, que podemos anular lo que ha habido en el pasado y puedo reconstruir por completo la humanidad en mejores condiciones y desde un punto de vista muy racionalista. Esto que acabo de contar os sonará porque hay movimientos políticos contemporáneos en 2024 que lo siguen creyendo, que lo que ha habido hasta ahora era todo un deleznable y que por tanto podemos volver a construir. Entonces, dentro de ese movimiento filosófico,
donde hacemos tabla rasa, es donde podemos encajar la creación, uniendo dos términos que existían ya, que es el Estado y la nación, los podemos encajar y crear una nueva fórmula política que es el Estado-nación. Como acaba de comentar Fernando ahora, un bretón, desde que el Ducado de Bretaña queda completamente incorporado a la corona de Francia con Francisco I, es un francés, pero es bretón. Estas cosas que Fernando explica mucho en sus contras de un bretón del siglo XVIII. ¿Usted qué es? Pues yo seré Saint-Malo, que es mi patria chica, y seré bretón, y seré francés, y soy cristiano, y puedo ser católico del cristianismo. O sea, puedo tener muchas naciones en mí mismo. ¿Vale? Pero de la noche a la mañana, con la Revolución Francesa, solo puede tener una nación, y yo te diré a qué nación perteneces. Porque si eres un bretón, hijo de bretones, nieto de bretones, que se han considerado leales súbditos del rey de Francia y por tanto, aparte de bretones, son franceses, pero no hablas francés, quedas excluido. Yo decido si tú puedes o no formar parte de la nación. Entonces, eso es el resultado de esa filosofía ilustrada, donde los ilustrados definen qué es lo que puede ser válido y qué es lo que queda excluido de esa validez. Lo hemos explicado varias veces con Fernando. Nos han contado repetidas veces, cuando estábamos en el colegio, en el instituto, que la principal obra de los ilustrados fue la enciclopedia. Y nos la han cantado como algo maravilloso y fantástico y magnífico, porque un grupo de hombres decidieron reunir todos los saberes de la humanidad y ofrecérselos al resto de esa humanidad para que pudieran tenerlo todo. No. Un grupo de filósofos francófonos seleccionaron de la realidad aquello que ellos consideraban que era válido. Y fueron poniendo definiciones, y todo lo que quedara fuera de la definición no era válido. Entonces, la enciclopedia no tiene por objeto reunir todo el saber de la humanidad. La enciclopedia tenía por objeto establecer lo que era correcto según un grupo de filósofos francófonos, y todo lo que no estuviera en la enciclopedia era incorrecto. Entonces, pensad que es muy distinto de lo que nos han vendido. Ese es el modelo del Estado-Nación. O sea, claro, ¿qué hacemos con todo aquello que no está en la enciclopedia? No vale. ¿Qué hacemos con todos aquellos que no incluimos en tu nación? Los eliminamos. Porque hemos generado una filosofía. Pensad esto cuando, por ejemplo, se aplica en la otra gran revolución contemporánea, que es la Revolución Rusa. ¿Qué hacemos con el hombre que no tiene el compromiso social de llevar a cabo la revolución? Hay que eliminarlo. Pero no hay que eliminarlo porque yo sea un malvado que quiero eliminar al enemigo de la revolución. Hay que eliminarlo porque es un tipo que no ha entendido la necesidad de ajustarse a unos parámetros cerrados, dentro de los cuales lograremos esa felicidad absoluta que nos prometió Marx de la sociedad comunista. Pues eso es, el origen está en la Revolución Francesa, que son los hijos perfectos de la Ilustración. Y cierro muy rápidamente. En la actualidad tenemos una enciclopedia maravillosa que se llama Wikipedia. ¿Qué piensan los profesores universitarios de Wikipedia? La mayor parte la critican. ¿Por qué? Porque frente al modelo de la enciclopedia ilustrada, donde 4 filósofos decían que era la verdad y los demás teníamos que aceptar esa verdad, Wikipedia es una enciclopedia abierta donde todo el mundo puede aportar su conocimiento. Y me diréis, pero no todo es válido. Pues como que si todo fuera válido en la enciclopedia de los ilustrados. Es más, buena parte de lo que cuenta la enciclopedia de los ilustrados no es válido. Entonces la ventaja de Wikipedia es que podemos abrir un debate, podemos cambiar las entradas, podemos generar nuevos argumentos, podemos aportar más información. Es la antienciclopedia ilustrada. Los ilustrados hubieran visto Wikipedia y habrían ordenado inmediatamente que crucificaran al creador de Wikipedia. ¿Cómo se puede atrever un tipo a abrir la posibilidad de que haya discrepancia si lo que queremos es un modelo único y cerrado? El Estado-Nación. Bien, otra pregunta. Así me gusta, estoy en Bilbao. Cuando estamos en Sevilla hay 1000 manos. Y atrás. A ver, acércate aquí. Sí. Bueno, todo se entiende mejor cuando lo comparas con otra cosa, ¿no? Antes Alberto nos decía un paladar es más exquisito en comparación con el de Fernando, ¿no? Pero por eso, cuando hablamos de él, yo leí el libro hace tiempo y echaba un poco en falta que habláis del nuevo modelo de Estado francés, ¿no? ¿Cómo era el anterior? Bueno, el anterior, el inmediatamente anterior o el de los siglos XVI, no sé, la monarquía hispana, por ejemplo. ¿Qué modelo de Estado, o sea, o qué rasgos eran mejores que los que vinieron después con la Revolución Francesa? Es muy curioso porque lo hemos comentado rápidamente ahora.
hay muchos elementos en supuestas medidas de progreso que tomamos hoy en el siglo XXI. Estaba poniendo el caso de las soluciones de arbitraje. O sea, no todos los problemas que yo tengo con mi vecino tengo que acudir a un juez y judicializarlo. Puedo resolverlo mediante sesiones de arbitraje. Parece que es algo revolucionario y en realidad era la forma habitual de resolver los problemas judiciales antes de la Revolución Francesa. O sea, no estamos reclamando, y en esto Fernando lo decía, no podemos estar en contra de la revolución, ocurrió, podemos explicarla. O sea, no se trata de recuperemos el sistema político previo a la Revolución Francesa, pero sí que, como tú nos estás diciendo, sí que podemos hacer ese esfuerzo de entender aquellos valores previos que la revolución hizo tabla rasa y que se perdieron, como por ejemplo los sistemas de arbitraje que estamos recuperando. Bien, en España hemos vivido un proceso de descentralización y podemos tratar de evaluar hasta qué punto ha podido ser positivo o negativo. En realidad, la descentralización per se ni es positiva ni es negativa. Depende del uso que uno haga de la descentralización, si la aprovecha o no la aprovecha, será positiva o negativa. Lo que sí estamos seguros es que la centralización no es positiva. Entonces, esa parte sí que la sabemos. La descentralización después ya veremos el uso que hagamos. Claro, en la Revolución Francesa ese modelo existía. Era un país, y eso que Francia, en Europa Occidental, era de los más centralizados en relación a todos los otros países de esa Europa Occidental. Pero con todo existía cierta dosis de descentralización. Hay otros elementos, Bastos, que nos hace el prólogo, tiene uno muy divertido. Bastos, por ejemplo, entre las virtudes que ponemos a la Revolución Francesa, hablamos del sistema métrico decimal como base del sistema internacional de medidas. Y Bastos dice, no, ni siquiera eso es bueno, porque en cada localidad tenemos una forma de medir y demás. En realidad no, en realidad lo que tenemos que aprender, la virtud que tenemos que aprender previo a la Revolución Francesa es qué suerte que tenemos el sistema métrico decimal que me permite comunicarme con un científico en Estados Unidos o en Corea del Sur, pero si en mi pueblo nos manejamos con arrobas y también funciona, permíteme manejarme con arrobas. O sea, no me impongas el sistema métrico decimal, ni yo te voy a imponer a ti que tengamos que pesar todos en arrobas. Sencillamente démonos la posibilidad de utilizar un lenguaje internacional como el sistema métrico que nos permite intercambio de información y a cambio permíteme a mí que en mi pueblo sigamos vendiendo los melones por arrobas. Entonces, ya te digo, no se trata tanto de recuperar el régimen previo a la Revolución Francesa, que sería un tanto infame, ¿vale?, como entender que en la tabla rasa se llevaron por delante algunos elementos positivos que curiosamente estamos volviendo a recuperar y que al final parecen unas cosas ultramodernas y que en realidad ya existieron, pero que cometimos el error de perderlas fruto de la revolución. Uno más. ¿Alguien más? Ahí. Pero agradeceros totalmente la vocación, me parece que culturiza a la gente de un modo bastante extenso. Ponte el micrófono así perpendicular a la boca. Sí. Lo primero, agradeceros la vocación de YouTube por culturizar mucho a la gente y ayudarle a tener un conocimiento más extenso. Y luego mi pregunta era más concreta. Muchas veces se piensa en la Revolución Francesa como la revolución buena y la inglesa como la tranquilita, cuando fue durante 10 años. Y creo que poca gente se centra en esto, que son durante casi 100 años consecutivos de revoluciones en Europa, hasta que llega la francesa y es como ya la definitiva, la que cambia Europa completamente. Pero mucha gente se olvida de la inglesa o de la americana, un poco más se centra ya en el continente occidental y se centra en que la francesa cambió el mundo cuando hoy en día la monarquía parlamentaria, por ejemplo, que se aplica en este estado, tiene mucha más influencia británica, digamos, que influencia francesa, aunque sean los Borbones la cabeza de ese estado. Entonces, la comparativa que hacéis en el libro me parece como que os olvidáis un poco esa parte, como que empieza directamente en el siglo XVIII, cuando desde el siglo XVI en Europa se van viendo diferentes revoluciones distintas, entre la protestante o la holandesa, la inglesa, y un poco centrarnos porque esta es más importante que las demás para el resto. Bueno, es que esta fue larga, que duró 25 años. Y luego tiene una cosa la Revolución Francesa que no tienen otras, por ejemplo la rusa, o al menos lo que se entiende por Revolución Rusa, que es la de octubre, la de febrero, como bien sabéis, se suele ignorar, y es que hay una Revolución Francesa para cada uno. Las tres grandes ideologías del siglo XX, el liberalismo, el fascismo y el comunismo, se nutren directamente de la Revolución Francesa. Los liberales siempre se van a quedar en esa parte moderada de la Revolución Francesa, la parte de Mirabeau, de Lafayette, de la Constitución de 1791, que respetaba incluso la figura del monarca. Los comunistas o los socialistas
apelarán a la figura de Robespierre y de la Convención Nacional de los jacobinos. Los fascistas apelarán a Napoleón, la figura del hombre fuerte, que decide desde arriba reconstruir, poner orden y manteniendo ciertas formas revolucionarias, que Napoleón forma parte del ciclo revolucionario, no acaba con la revolución, sino la empuja y le da una nueva forma. Napoleón había sido simpatizante jacobino, no lo olvidemos, lo que pasa es que le pilló la revolución realmente joven, cuando empieza él acaba de cumplir 20 años, y en tanto que prácticamente todas las ideologías, pues quitando creo yo los tradicionalistas, que también beben en cierta medida de ese tradicionalismo que aparece durante la Revolución Francesa en lugares como la Vendée, el tradicionalismo del siglo XIX en países como España, con el carlismo, el miguelismo en Portugal, los legitimistas franceses. Es un movimiento que nace en los distintos países como reacción a jacobinos, liberales o fascistas posteriormente. Bien, como cada uno se queda con la parte que le interesa, no sé si os fijáis que dependiendo del profesor o profesora que tuviésemos en el instituto, la Revolución Francesa la troceaba a su gusto. Como eso de la guillotina no quedaba bien, o la intolerancia tremenda que había por parte de los jacobinos, que llegó un momento con la ley de sospechosos que cualquiera se podía ser detenido en la calle y al día siguiente guillotinado, pues eso lo tapan. No, esta parte no interesa tanto. Otros que directamente, como Napoleón, no dejó de ser un líder autoritario y guerrero, Napoleón no forma parte de la revolución y la hacen terminar, no se sabe bien por qué, con el directorio. El 18 Brumario acaba la revolución, a pesar de que el 18 Brumario lo traen los propios revolucionarios, el propio Napoleón, Sieyès, Ducos, en fin, el propio directorio. Así que es exitosa o ha sido exitosa o ha llegado hasta nuestros días y se la considera la revolución de referencia porque hay una revolución para cada uno, cosa que no sucede con la revolución rusa, con la revolución china o con la revolución estadounidense, con la independencia de los Estados Unidos, que los liberales la reclamarán, los liberales contemporáneos, pero nadie más. Esa es la razón. Bueno, pues como no tenéis nada más que preguntar, ya si queréis pasamos a la firma de los ejemplares. Muchísimas gracias por haber venido, es un placer. Bueno, yo ya imaginaba que iba a venir mucha gente porque la última vez que yo vine a Bilbao fue un éxito para mí completamente inesperado y en fin, que ahí descubrí que tenía tanto contraescucha aquí en el País Vasco. Así que cada vez que vengo, pues que estoy encantado. Yo siempre estoy encantado de venir aquí, pero ahora con más razón todavía. Así que nos ponemos en fila, organizamos aquí una fila con los ejemplares y nada, nosotros encantados de dedicároslo. Muchísimas gracias.